Muy buenos días. Voy a dar comienzo a la explicación del módulo 5, extinción del contrato laboral. Antes que nada es muy importante entender este tema desde el punto de vista de que toda relación laboral, como hemos estado viendo, desde el momento que se da el alta a un trabajador, comienza a transitar por distintas situaciones que terminan cada mes en una liquidación, ¿bien? En una liquidación de sueldos, con distintos matices y novedades que se van dando a lo largo del mes. Un trabajador que puede estar media jornada completa, puede trabajar horas extras, puede trabajar en forma diurna o nocturna, y un trabajador que puede tener embargos, ya sea comerciales o embargos de oficios de cuota alimentaria. Puede ser un trabajador que esté de alguna manera con un sueldo que caiga en situación de retención de ganancias de cuarta categoría. Es decir, un trabajador que cobra asignaciones familiares o no. Y por distintas razones, esa relación que comienza en un momento, con esa alta temprana que también vimos en los primeros módulos, llega un momento en que termina. Este término puede darse por distintas situaciones, es decir, es muy importante entender esto, que esa relación en lo que le llamamos proceso natural de tránsito de esa relación va a terminar por una jubilación. También puede terminar porque el trabajador decida renunciar e irse a probar en otro trabajo, por una decisión del empleador de que esa relación ya considera que no puede seguir, entonces se produce una extinción sin causa, como se llama, una extinción sin causa. También pueden haber extinciones con causa, es decir, que haya motivos para dar una baja o extinguir la relación. Pueden darse también por una incapacidad, digamos, una incapacidad permanente por parte del trabajador que le impida poder seguir prestando las tareas como lo venía haciendo hasta un determinado momento. Puede darse por muerte, ¿no?, del trabajador también, por cualquier razón, cualquier causa, ¿no?, que fallece, entonces también ahí se extingue la relación. Por muerte del empleador, ¿no?, que fallece. También por voluntad que se llama concurrente de ambas partes, o las extinciones que se llaman también comúnmente llamadas bilaterales. Es decir, toda esa relación laboral puede llegar a un término por distintas razones. Acá voy a tratar de que veamos una extinción sin causa, donde vemos todos los pasos de una liquidación final y todo lo que comprende. Sabiendo lo que es la liquidación sin causa, después en las demás extinciones simplemente es ir viendo cuáles de esos pasos se aplican o no. Bien, pero la más completa, digamos, la que tiene mayores conceptos indemnizatorios, o todos los conceptos indemnizatorios, es la liquidación, la extinción sin causa, y por eso voy a hacer foco en esa, pero dejar estos aspectos de las otras extinciones. Acá es muy importante un tema en el caso de la extinción sin causa, que es el preaviso, en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice que el contrato no puede ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto, una indemnización, ¿bien?, además de la que corresponda al trabajador por la antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelve por voluntad del empleador.
El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, debe darse como mínimo en estos tiempos, es decir, el trabajador 15 días, o sea, debe preavisar con 15 días de anticipación que por ejemplo no va a continuar en la empresa, y por el empleador 15 días cuando el trabajador se encuentra en periodo de prueba, de un mes cuando el trabajador no tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y de 2 meses cuando fuera superior. ¿Bien? ¿Qué pasa si no se da ese preaviso? Es decir, ese anuncio previo a decirle a un trabajador no vas a continuar, o el trabajador decir, bueno, voy a renunciar porque me voy a otro empleo. Bueno, se debe pagar una indemnización sustitutiva. Eso está en el artículo 232, que dice que la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración. Y acá está lo importante, que correspondería al trabajador durante los plazos señalados. Bien, ese correspondería, de repente suele traer distintas interpretaciones. Una de ellas es que deberé pagar ya sea ese mes o esos 2 meses, el sueldo que le hubiera correspondido al trabajador en esos meses. Bien, entonces muchas veces en las extinciones directamente calculamos este preaviso con la misma base que calculamos la indemnización por antigüedad, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero si, digamos, hacemos un análisis muy profundo de lo que nos dice este artículo, en rigor, como yo debería haber preavisado, supongamos, 2 meses antes a un trabajador, si supongamos la extinción se produjera ahora en septiembre y justo en octubre se da que esa misma categoría del trabajador tiene un aumento por una paritaria, en rigor, y que tenga yo esos elementos al momento de la extinción, es, digamos, lo correcto sería tomar ese sueldo que hubiera cobrado en octubre, ¿bien? En este ejemplo que estoy dando, ya que yo debería haberlo preavisado hoy y decirle que recién a partir de noviembre, por ejemplo, se comenzaría la extinción, es decir, es lo que le hubiera correspondido, debería ser tomando esa escala. Esto, bueno, por ahí es entrar en algo muy fino, pero es bueno que ustedes lo tengan presente. Después tenemos el tema en el artículo 233 que nos habla de la integración de la indemnización con salarios del mes de despido. Y esto es que cuando la extinción se produce sin preaviso y en una fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se va a integrar con una suma igual a los salarios que por los días faltantes, ¿no?, hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. Esto es muy importante tener presente, que cuando se produce una extinción digamos se despide a un trabajador sin causa, la fecha que se toma es la fecha en la cual el trabajador toma efectivamente conocimiento, ¿no?, ya sea esa carta documento que se le envía o la notificación notarial. Entonces, si esa notificación se produce en un día que no coincide con el último día del mes, yo deberé integrar todos los días que le faltan al mes. Para ponerlo en un ejemplo, si yo hoy 6 de septiembre, digamos, notifico a un trabajador que está despedido, bueno, yo tendré que integrar todos los días de acá hasta fin de mes con una indemnización sustitutiva. El tema se da
de repente cuando la extinción se va a producir sobre fin de mes, si justo la notificación, yo por ejemplo emito la notificación un 30 de septiembre y el trabajador tomara conocimiento el 1 de octubre, el 2, es muy probable que me reclame la integración también de octubre. Bien, la integración del mes no procederá cuando la extinción se produjera durante el periodo de prueba. Bien, esto está establecido en el artículo 92 bis. Durante el plazo del preaviso, el trabajador tiene derecho sin reducción del salario, a gozar de una licencia de 2 horas diarias dentro de la jornada de trabajo, pudiendo optar por las 2 primeras o las 2 últimas de la jornada. Acá, en la práctica, obviamente el trabajador puede optar, por acumular horas en una o más jornadas íntegras. Por eso suele darse en la práctica que, primero, porque ya la situación no será, digamos, la mejor, porque alguien que esté trabajando sabiendo que al final ya lo han despedido, a su vez esta cuestión de las 2 horas dentro de la jornada laboral, donde el trabajador tiene ese derecho, es para, en teoría, el fundamento es búsqueda de nuevo trabajo y demás. Entonces, de repente, no suele darse la mejor relación, por eso, por lo general, en los despidos sin causas, el preaviso se paga la indemnización. Posteriormente, entramos a lo que sería la indemnización por antigüedad, que la indemnización por antigüedad está expresamente establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y ¿qué establece este artículo? Que se va a indemnizar, en el caso de despido, sin causa, con un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. Y la base indemnizatoria es la mejor remuneración mensual devengada en el último año. Y acá es muy importante tener en cuenta que la ley habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Bien, es decir, que no se va a tener en cuenta una remuneración que haya sido excepcional, ¿no es cierto?, en ese último periodo, en ese último año, por algún motivo que justo ese trabajador, no sé, hizo una gran cantidad de horas extras, pero no era habitual que las hiciera todos los meses, o cobró vamos a decir así, algo excepcional, una gratificación o una comisión excepcional, ¿no? Distinto es si hay una gratificación que es habitual, ¿bien? Que de repente todos los años el trabajador en determinado mes cobre una gratificación. En esos casos suele prorratearse ese monto, porque a veces son gratificaciones anuales, se suelen prorratear y aumentar la base, ¿no? Porque en definitiva es algo que se hace todos los años. Y en vez de cargarlo a un mes, se prorratea en el año, ¿no? Cuando son gratificaciones anuales que son permanentes. Pero si fue algo excepcional, por ejemplo, que nunca se había dado, algo, como les dije, horas extras que se hicieron excepcionalmente, eso no se tendría en cuenta. Por eso habla la ley de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, obviamente con los correspondientes aumentos que viene teniendo a lo largo de ese año, ¿no? No debe exceder 3 veces el promedio fijado por el convenio colectivo. Eso es un tope que ese límite en los propios convenios colectivos, cuando van homologando los distintos acuerdos, fijan ese tope, ¿no? Y no puede ser nunca inferior a un mes. Es decir, que la indemnización por antigüedad mínimamente siempre va a ser un mes de sueldo. Y esto, tiene una lógica, porque una relación que comenzó ya superó
los 3 meses de prueba, por ejemplo, bueno, ya por este hecho de fracción mayor a 3 meses, lo lógico es que por más que la extinción se produjera a los 5, 6, 7 u 8 meses, mínimamente va a tener derecho a un mes de sueldo de esa mejor remuneración devengada. Después tenemos indemnizaciones con el 50% digamos que serían el 50% de la del 245 y la ley hace esas referencias, ¿no? El 50% de la del 245, por ejemplo, uno de los casos es el despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Acá es muy importante saber que ese despido por fuerza mayor debe estar homologado por la Subsecretaría de Trabajo de cada una de las jurisdicciones para que pueda tener validez. Después también, bueno, el 248, que sería por muerte del trabajador. Esto es, muchas veces no se desconoce, pero es muy importante aclararle a los empleadores que cualquiera sea la causa de muerte del trabajador, deberá ser indemnizado por el 50% de la indemnización del artículo 245. Por muerte del empleador también hay una indemnización que se debe pagar a los trabajadores, también equivalente al 50% del 245. Por vencimiento del contrato a plazo fijo cuando sea mayor a un año, esto está en el artículo 250. Por quiebra no imputable al empleador, también ahí se da digamos, la indemnización al 50%, y por incapacidad parcial o inhabilidad no culposa del trabajador, ¿no? Artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo. Incapacidad parcial, ¿bien? Porque la incapacidad total de un trabajador da derecho a que cobre la indemnización total, ¿bien? Los motivos que implicarían indemnizar al 100% más las indemnizaciones agravadas sería el despido sin causa de una embarazada, que ahí se pagaría el artículo 245 más todo un año de remuneraciones, es decir, 13 sueldos más, ¿no? Porque se incluye el aguinaldo. También si la causa es el matrimonio, que digamos también cobraría, aparte de la indemnización del 245, un año de remuneraciones. Y el despido de un representante gremial, que sería la del 245, más los salarios que restan hasta finalizar el mandato, más los sueldos correspondientes a un año de estabilidad gremial, ¿no? Una indemnización, digamos, los sueldos que le hubieran correspondido a un año de estabilidad gremial. Bien, eso está establecido también en la ley, es en el caso de que se despida a un representante gremial. Acá hay un pequeño cuadro de conceptos y cálculo de las principales formas de extinción de la relación laboral, qué conceptos voy a liquidar y cómo calculo, ¿no? En este caso, si el despido es sin causa, vamos a tener un preaviso si no se otorga, el SAC del preaviso, la integración del mes de despido, SAC de la integración del mes de despido, vacaciones no gozadas, SAC por vacaciones no gozadas, la indemnización por antigüedad y el SAC de la indemnización por antigüedad. Aparte, obviamente, está el sueldo del mes trabajado con salario familiar y el SAC proporcional. Bien, ya esto lo vamos a ver también en otras filminas que he subido, donde de alguna manera con un pequeño ejemplo voy mostrando cada uno de estos conceptos. En el cálculo, bueno, 1 o 2 meses de sueldo, ¿no es cierto?, del preaviso, dependiendo de la antigüedad. Bueno, el SAC
sobre ese monto, se saca la 12ª parte, el salario en la integración por los días faltantes del mes, si no se produjeran el último día del mes, SAC proporcional sobre el monto del preaviso. Acá en la integración vamos a ver, por ejemplo, en un caso que doy, que justo se produce el último día, y ahí hay una cuestión de criterio, como por ejemplo, si yo digo, se produjo el despido el 30 de abril, y lo notifiqué ahí, el 30 de abril no se trabajó, hago el ejemplo de la integración de ese día, ¿no? O sea, integrar ese día, para que vean que aunque sea ese último día del mes, como el trabajador ya no trabajó, pero ese día se le paga como indemnización, ¿no? Algunos, hago esta aclaración porque algunos liquidan directamente el mes completo y no calculan integración del mes de despido, ¿bien? Después tenemos, bueno, obviamente el SAC sobre la integración, se saca la 12ª parte también de ese monto, de las vacaciones no gozadas, se hace un cálculo que ya vamos a ver por regla de 3. Acá no hay que confundirse con este tema de no trabajar la mitad de los días hábiles, porque acá ya no se hace esa cuenta que se hacía cuando un trabajador ingresaba y no había trabajado más de la mitad de los días hábiles, sino que acá se hace un cálculo por regla de 3, que ya lo vamos a ver. Y la indemnización por antigüedad, que es un mes de sueldo por cada año o fracción mayor a 3 meses. Base, mejor remuneración mensual devengada en el último año. Y obviamente, como dijimos antes, no debe exceder 3 veces el promedio fijado por el convenio colectivo y no puede ser inferior a un mes. Cuando hablamos del sueldo del mes trabajado y el salario familiar, son los días, si el despido se produjo, no sé, supongamos que ahora, bueno, vamos a liquidar estos 6 días. Si se produjera el 20, bueno, los 20 días, los 10 últimos se van a integrar, bueno, y el SAC proporcional de los días trabajados del semestre que no hayan sido pagados. Bueno, voy a seguir haciendo audios donde iré avanzando un poco más con una filmina donde voy a mostrar con unos ejemplos estos pasos, estos conceptos, y de esa forma seguir, poder entender mejor toda esta cuestión de la liquidación final. Seguimos entonces trabajando.